Hola, bienvenidos a esta entrevista con Tatiana Lobo. Tatiana, gracias por este espacio, por recibirnos en su casa. Es un honor compartir con usted. Voy a permitirme leer una reseña sobre Tatiana Lobo. Nació en Puerto Montt, en Chile, en 1966. Se trasladó a vivir a Costa Rica, país en el que ha desarrollado y sobre el que versa toda su obra literaria. Ha publicado libros de novela, de cuento, de teatro, de crónica y ensayo, algunos de los cuales se han hecho merecedores del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y también del Premio de la Academia Costarricense de la Lengua. Su primera novela publicada, Salto al Paraíso, recibió en 1995 el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, concedido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Este es un certamen que premia la obra narrativa de escritoras de habla hispana y entre cuyas ganadoras podemos citar a las escritoras Marcela Serrano, Elena Garro, Laura Restrepo, Margot Glantz, Yoconda Belli, Claudia Piñero, Almudena Grandes y Nona Fernández. Tatiana, en alusión a este premio que obtuvo por la novela Salto al Paraíso, hablemos por un lado del proceso creativo que hay detrás de la escritura de una novela histórica y también cuéntenos por qué el tema, de dónde nace la inquietud de remontarse a este periodo de la colonia y de centrarse en ciertos sucesos que se vinculan con el personaje de Paulo Presbere. Bueno, en realidad aquí hay un factor emocional que fue el motor que me impulsó a escribir esto y fue la entrañable amistad que hice yo con un clan en Talamanca que de alguna manera quise retribuir haciendo un estudio breve, una monografía sobre Presbere. Y cuando me metí al Archivo Nacional y comencé a investigar no solamente el hecho histórico de Presbere, sino la vida colonial, porque necesitaba ese marco colonial, no me di cuenta que el tiempo pasaba y yo seguía leyendo, porque el archivo es el lugar más fascinante que yo he conocido en mi existencia. Y además envicia. Una vez que comenzás, seguís y de pronto me di cuenta que estaba escribiendo una novela y que en realidad no era algo que yo me hubiera propuesto. Y dije, bueno, nunca había escrito una novela, ni tenía tampoco ninguna pretensiones literarias, pero ya que estaba en eso me dije, bueno, llevémoslo hasta el final y veamos qué pasa. Así fue. ¿Y por qué el tema ya propiamente de Asalto al Paraíso? Bueno, el tema es ese, la insurrección de Presbere y el contexto colonial de la época. Y este proceso creativo que usted usó con su investigación que hizo en el Archivo Nacional, ¿es el mismo proceso creativo, digamos, de escritura que podemos ver en otros textos suyos? ¿Siempre es el mismo proceso o cambia, digamos, dependiendo de los textos? ¿Qué sé yo, es lo mismo ese proceso de Asalto al Paraíso, de Calipso, de Entre Dios y el Diablo, que el que se usa para Candelaria del Azar o para El Puente de Ismael? No, yo diría que, por ejemplo, Candelaria del Azar y El Puente de Ismael son novelas hechas de mosaicos. Se juega con el tiempo, se juega con los personajes, no tienen un orden ascendente, con un X final, ¿verdad? Donde todo apunta hacia un final, sino que son cuadros. Okay. Cuadros de personajes, cuadros de situaciones o cuadros simplemente del ambiente. En El Puente de Ismael es donde mejor se puede notar eso. Porque lo que pasa es que de repente también a uno le aburre, ¿verdad? Escribir de la A a la Z en un orden casi alfabético, te cansas y de pronto estás necesitando entretenerte también como autor o autora. ¿Qué influencia ha tenido la formación suya como ceramista y que conoce métodos, digamos, artesanales a la hora de construir su escritura? Bueno, yo diría que lo fundamental son los principios del diseño. Ya, no sé, creo que fue alguien me dijo que era aristotélico esto de el equilibrio, la proporción, ya, para hacer una tinaja y que esa tinaja no se vuelque ni se vaya para allá y para acá, ¿verdad? Tengo que ver
que tenga un equilibrio. La novela es lo mismo, tiene que tener un equilibrio. ¿En qué consiste el equilibrio de una novela? Eso sí no lo puedo decir porque es como un instinto que está funcionando, ¿ya? Y dice, bueno, esto se te está cayendo para allá o se te está cayendo para el otro lado, hay que equilibrarlo, ¿ya? Yo no creo que nadie pueda enseñar eso. Es una cosa muy intuitiva y la he comparado muchas veces. Yo cocino muy mal, pero, o mejor dicho, no cocino del todo, pero sí he visto que, por ejemplo, para hacer un queque, las proporciones, el tiempo de horneado, etcétera, ¿ya? Y es lo mismo, escribir una novela es exactamente lo mismo. O hacer una tinaja, sí, o hacer cualquier otra cosa. Claro, los personajes de las obras de Tatiana Lobo, especialmente las obras narrativas, aunque también la crónica y el cuento, son muy importantes dentro de los sucesos o dentro del hilo narrativo. ¿Por qué? No entendí bien esa pregunta, ¿no? Los personajes en las obras de Tatiana Lobo son personajes muy presentes, muy fuertes, muy bien desarrollados, pero ese no es el caso de todas las novelas. No en todos los textos de ficción, especialmente, digamos, en la narrativa, necesariamente los personajes tienen ese desarrollo y esa construcción y son tan preponderantes. Esa es mi experiencia en el teatro, como alumna, ¿verdad? Porque solamente una vez actué en las tablas y fue para un examen. No hay más experiencia. A ver, en teatro el personaje lo es todo. Obviamente que está la situación dramática y todo lo demás. Pero entonces el estudio de un personaje, ¿verdad?, es muy complicado porque tienes que advertir cuáles son las contradicciones de ese personaje. Porque las contradicciones de ese personaje en el escenario van a entrar en juego con las contradicciones de los otros personajes. Es decir, el dramaturgo tiene que tener un control total sobre los personajes, porque todo lo demás viene por añadidura. Ese entrenamiento del estudio del personaje, del estudio de las contradicciones del personaje que entra en juego con las contradicciones de cada personaje, fue lo que yo trasladé a la novela o a las novelas, donde chocan, ¿verdad? Donde empatan. Y es el drama al final. Igual un drama arriba de las tablas que un drama en una novela. Claro, claro. Hay una parte importante de la obra suya que está enfocada en la historia y muy poca, digamos, en proporción a algo que podríamos llamar más ficción literaria. ¿Cuál es el interés de Tatiana Lobo en la historia y particularmente en la historia de Costa Rica? Porque es lo que se ve reflejada en sus crónicas y en sus novelas históricas. Bueno, mi extranjería, obviamente. La necesidad urgente, ¿verdad?, de conocer bien el país donde estoy viviendo, ya no en su apariencia, sino que realmente en su fondo. Y para mí los archivos fueron también un tremendo impacto porque el archivo, cualquier persona que se mete al archivo a leer los manuscritos originales, ¿verdad?, se da cuenta que la falsificación histórica que hacen los ministerios de educación son pasmosas, y eso yo creo que en todas partes, sobre todo en América Latina, que se le da tanta importancia al régimen republicano, ¿verdad?, ¿ya? Y de la colonia casi no nos enseñan nada, porque tampoco en Chile aprendí yo casi nada sobre el periodo colonial. La construcción esa de la nación, claro, esa construcción de una identidad. Claro, exactamente, el liberalismo, ¿no? La época del liberalismo, ¿verdad? A partir desde prácticamente la historia de América Latina comienza con la emancipación de España. Lo demás es una cosa media romántica, pintoresca, que está por allá, a veces con un poco de folclore, ¿ya?, o alguna leyenda, y nada más, no como parte de nuestra identidad latinoamericana. Ahora, esta maravilla que es el Archivo Nacional de Costa Rica es accesible. Cualquier persona con su cédula de identidad puede entrar y consultar los documentos. En Chile es imposible. No
podés hacer eso a menos que estés en una institución y vayas por parte de la institución. Claro. Si la institución es tu aval, ¿verdad? Pero aquí no sé si últimamente habrán hecho algún cambio, pero en los años en que yo estuve incursionando en el archivo, era la cédula y nada más. Así es que tenías todo un mundo desconocido, toda una Costa Rica inédita, ¿verdad? La tenía ahí a mi alcance. Y era fabuloso. A veces me reía tanto con las canalladas sinvergüenzadas y picardías de esta gente de la colonia que me tenían que hacer callar. No, yo iba en la mañana, apenas abrían y me volvía a las 3 de la tarde. Y precisamente por volverme a las 3 de la tarde tuve que dejar de ir al archivo al fin por los aguaceros. Llegaba a mi casa, ¿verdad?, empapada y con gripes y resfriados y catarros y yo qué sé qué. Pero se te revela nuestra verdadera identidad. ¿Por qué somos como somos? Somos herencia colonial. No somos herencia del liberalismo. El liberalismo, al contrario, nos echó una agüita de canela encima, ¿verdad?, para que medio disimuláramos lo que traíamos desde atrás. Estoy hablando del sistema esclavista colonial. Claro. Estoy hablando de la condición de la mujer. Estoy hablando de todas las sinvergüenzadas del poder. Estoy hablando de los gobernadores españoles y la terrible corrupción que acompañó a América Latina desde sus propios inicios. La economía de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad?, se basó en el contrabando con los piratas ingleses en Matina. O sea, todavía a un gobernador se lo llevaron detenido por alta traición, por estar comercializando con los piratas ingleses, cuando está España e Inglaterra en guerra. Claro. Entonces esto, ya ves mi entusiasmo, ¿no? Esto es la América Latina inédita. De ahí venimos, de ahí procedemos. Es un descubrimiento maravilloso, es casi como nacer por primera vez. Claro, hay unos episodios curiosos, por ponerle pícaros, en parte de sus libros, no solo en Asalto al Paraíso, sino también Entre Dios y el Diablo, y algo de eso también, aunque Variantes en Ventas más un ensayo, digamos, más una obra ensayística, también nos encontramos ahí con unos personajes, con unas contradicciones sobre esta sociedad colonial de la que usted nos está hablando. ¿Algún personaje, algún hecho que usted recuerde de lo que investigó en los archivos que no haya podido olvidar porque se le quedó grabado alguna alusión en algún testamento? Yo creo que todo lo usé. Lo que más me llamó la atención, ¿verdad?, lo usé. Creo que alguna vez te he mostrado mis libros de apuntes, ¿no? ¿Ya? Que son un montón de libros de apuntes. Yo apuntaba y apuntaba y apuntaba porque todo era maravilloso, todo era extraordinario, todo era una novedad. Curioso que estemos hablando de una novedad hace 300 años atrás, ¿verdad? Es una paradoja, pero realmente desde el punto de vista de nuestro conocimiento todo eso es una novedad. Así que yo creo que todo lo usé, lo deslicé por aquí, lo metí por allá, las cosas que más me interesaron. Y cuéntenos alguna de esas anécdotas, de esos hechos. Bueno, yo recuerdo que me contó, que para mí fue sorprendente, dentro de los testamentos de los españoles, cómo los haberes y las personas estaban en la misma categoría. Me refiero a los negros, ¿verdad? Me refiero a los esclavos. Sí. Claro. A mí eso fue algo que, por ejemplo, me sorprendió mucho porque no es algo que estudiemos necesariamente en la historia patria, digamos. No, si la esclavitud no ha estado mencionada del todo. El Ministerio del MEPA ha ignorado completamente el sistema esclavista colonial. Esa es la verdad. Nadie me lo puede contradecir. Sí, encontrar, digamos, a alguien diciendo en su testamento que deja 3 burros y 3 personas. Sí, claro. Era algo habitual. Por supuesto, si eran un bien. Eran tus esclavos, eran tu propiedad. Solo que
y aunque no me lo has preguntado, creo que es un buen momento para explicarlo. Hubo una diferencia muy grande entre la esclavitud española y la esclavitud de los ingleses. Los españoles reconocían el alma del esclavo. Y del momento en que reconocían el alma del esclavo, estaban obligados también a reconocer sus derechos. Entonces había legislaciones, cambiaron un poco con el tiempo, ¿verdad?, que regulaban el sistema esclavista. Por ejemplo, el amo no podía pasarse más de 100 azotes. Bueno, el esclavo podía reclamar si el amo, yo creo que este es el origen de esta tendencia a la vagancia que tenemos la gente en Latinoamérica. El esclavo se podía quejar si el amo lo hacía trabajar demasiado. Sí, lo cual también refleja el amor de la España misma, ¿verdad?, por el ocio, ¿no? Me consideraban que trabajar demasiado era casi delictivo de parte del amo del esclavo. Entonces, sí, en cambio para los ingleses el esclavo era un animal, el africano era simplemente un animal que se moría y lo reemplazaban por otro y se acabó el cuento. Y quizás eso explique algo que usted cuenta en Parientes en Venta, y es cómo se fue dando esa mezcla entre los españoles y los negros, y fueron apareciendo... Mulato. Claro. Se dio inmediatamente. Imagínate, llegaba una negrita de 15 años y el amo, ¿verdad?, la abusaba y la preñaba inmediatamente. ¿Y qué pasaba con los hijos de esas mujeres? Esto es muy interesante. Estos niños mulatos, tenidos del amo, con la cocinera, ¿verdad?, ya se quedaban en la casa como propiedad del amo blanco, del español. Claro. Entonces, tenemos que en el lugar de remate de esclavos en Cartago, ¿verdad?, ahí frente a las ruinas, ahí se hacían los remates, el español llevaba a remate a sus propios hijos, sin absolutamente ningún asco. Y siempre me he preguntado yo, esta relación entre el niño africano negro, hijo de africana, y el niño mulato, ya más blanqueado, que eran hermanos, bajo un mismo techo, tiene que haber sido una relación de amistad, puesto que nacían todos debajo del mismo techo. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con los niños blancos cuando veían que el papá se llevaba a sus medio hermanos a venderlos? Que quizás no todos se daban cuenta, claro, pero sí, los que se daban cuenta, qué herida hemos heredado de los... ¿Cuántas heridas hemos heredado de los tiempos coloniales que no tenemos conciencia de esas heridas? Sí, que están en la sociedad aún y no las hemos investigado, por supuesto, porque no las hemos investigado, pero las venimos arrastrando, ¿verdad?, desde hace 200, 300 años. Nunca he hablado de esto con algún psicólogo, pero creo que muchas de las cosas que no comprendemos de nuestra identidad tienen esas explicaciones hace tantos centenas de años atrás. Yo hice lo que pude con el material que encontré. En primer lugar, no soy historiadora y a los historiadores les ha puesto nerviosos mis incursiones en el archivo. Por eso los libros míos, tanto el de las mujeres como el de los esclavos, llevan las fuentes. Que se vea que realmente esa investigación se hizo y que cualquiera pudiera ir al archivo y consultarla. En el caso de la novela yo dije, esto es o es novela o es un libro de historia. ¿A cuál de los dos voy a respetar? Y dije, respeto la novela. Y no puse las fuentes. Excepto
la carta del rey al gobernador, Ajá. con el que cierra la novela, que es un documento transcrito auténtico. Usted me contó, me parece, que usted sacó una copia del juicio que se Sí. le hizo a Presbere y Ujú. que eso ya no aparece. Ese documento pareciera estar desaparecido. Alguien me dijo que lo había buscado y no lo había encontrado. No sé, no he ido yo personalmente a averiguar. Tendría que ir personalmente y hacer una investigación ya más. Ese juicio. Pero yo tengo fotocopia, ¿eh? Ajá. Y además a esa fotocopia le he sacado fotocopia y he estado regalándolo. Ah, muy bien. Ese juicio los costarricenses no lo conocen. A ese personaje prácticamente, me estoy refiriendo a Presbere, ¿no? Prácticamente, aunque hay una fecha para recordarlo, no sé. Momentito, no solamente hay una fecha, hay una estatua de Presbere que está, ya, ¿y a dónde la habrán puesto ahora? Estaba en los jardines de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿dónde la habrán? Habría que averiguar. Ni idea si se la llevaron con ellos al nuevo edificio o no. Pero En el patio central seguramente a lo mejor ahí lo... ese es uno de esos documentos históricos que debería ser de estudio obligatorio. Totalmente. Creo yo, ¿no? Por lo menos en secundaria. O sea, debería ser parte de el currículo de los estudios sociales. ¿Qué pasa en ese juicio que no lo conocemos? A ver, espérate. Primero, a mí me enseñaron la existencia de Caupolicán y Lautaro apenas entré a la escuela. Uh-huh. Estaba en todos los textos escolares chilenos, ¿verdad? Uh-huh. Ya desde primer grado, la presencia indígena. Okay. Y muy fuerte, cosa que aquí encontré que no existía. Además, la hija mía más chiquita me llegó un día con un cuaderno de la escuela donde decía en Costa Rica no hay indios. Esto hay que subsanarlo, es decir, es absolutamente necesario que la presencia indígena, Uh-huh. ¿verdad?, la asuma el MEP en sus textos ya desde primer grado. Y perdón, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Lo que le preguntaba es, usted que conoce el texto porque lo estudió, se sacó fotocopia y lo reparte, ¿qué es lo que se dice de lo que se cuenta en ese juicio que nos puede evidenciar o mostrar un poco como la violencia que había hacia los indígenas desde los españoles, pero también esas contradicciones que había en esa sociedad en ese momento entre la invasión y la conquista y la resistencia de los indígenas? Bueno, está en Asalto al Paraíso. Yo claro. Prácticamente casi que transcribí, ¿verdad? Uh-huh. El texto casi tal cual, no completo porque hubiera sido demasiado páginas, pero sí, ahí está. Y está también la respuesta de España a la insurrección de Presbere y los casi 700 o más indígenas que trajeron a Cartago, ¿verdad?, capturados Uh-huh. en castigo, ¿no?, y que desaparecieron. ¿Cómo van a desaparecer 300 personas? Se los repartieron, por supuesto, claro. Y probablemente los vendieron fuera de la provincia de Costa Rica. Es muy posible que los hayan ido a vender a Nicaragua, a León, ya. A los mismos ingleses con los que contrabandeaban. A los mismos ingleses con los que contrabandeaban a cambio de herramientas para, ¿verdad?, agricultura, Uh-huh. ropas, vestidos, cosas por el estilo. Pudiera haber sido, la cosa es que se desaparecieron. Yo leí en una reseña que publicó don Benedicto Víquez en una página web que él tenía, haciendo una reseña, digamos, o un análisis crítico de Asalto al Paraíso, que él había escuchado a Joaquín Gutiérrez decir que Asalto al Paraíso era la primera novela histórica costarricense. Algunas personas lo creen así. Yo no estoy muy segura, pero no he hecho una investigación para ver. Quizás sería la primera novela histórica de la colonia, ¿verdad? Yo me imagino que hay otras novelas históricas, pero más recientes. Uh-huh. Pero es posible que del periodo colonial esa sea. A mí eso me dice mucho de parte de la formación o de formación de la cultura, de parte de nuestra cultura costarricense, de nuestra identidad, porque es
hasta cierto punto sorprendente que sea una persona de afuera la que venga a hacer una investigación histórica, sin ser historiadora, que se vaya y se meta en el Archivo Nacional. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, para Salto al Paraíso creo que fue un error de 10 años más o menos, 8 años, 10 años por ahí. Para esos 3 libritos. Claro, que hago una investigación de años, no, ni siquiera son días ni meses, y que se interese por esa parte de la historia. Probablemente usted tenía una ventaja, y es, como usted lo estaba diciendo, allá en Chile habían estudiado algo quizás más profundo de lo que, con respecto a la colonia, a la población indígena, de lo que nosotros solemos tener. Porque estaba el poema épico de Ercilla, ¿verdad? Claro, además, claro. ¿verdad? O sea, ya estaba ahí el poema épico de Ercilla, entonces todo lo demás venía como arrastrado. Entonces me parece que usted al llegar a Costa Rica y vivir acá y casarse aquí, tener sus hijas, hacer su vida en Costa Rica, se va dando cuenta de que hay un vacío. Ese vacío me di cuenta con mi trabajo con los indígenas. Es que si yo no hubiera trabajado en los territorios indígenas, yo creo que Asalto al Paraíso no se hubiera escrito nunca. Para mí fue otra maravilla porque en Chile yo no tuve oportunidad de llegar a la Araucanía. No conocí mapuches, ¿verdad? En su territorio. Ajá. Nunca tuve esa oportunidad. En cambio aquí hay dos cosas que Costa Rica me regaló, ¿verdad? Que han sido para mi vida fundamentales, que una ha sido el archivo, como ya lo dije, y la otra los territorios indígenas y las culturas indígenas. Fue para mí una experiencia increíblemente intensa. ¿Qué fue hacer Tatiana Lobo a Talamanca? Bueno, yo estaba... no solo a Talamanca, ¿verdad? En realidad eran todas las comunidades indígenas sí, que se podían visitar en aquellos momentos. Yo estaba trabajando en la oficina de planificación cuando Oscar Arias era ministro de planificación, en el año 75 fue eso, y me habían contratado para una sección que se llamaba de artesanía y pequeña industria, donde se trataba de estimular la producción artesanal de pequeña industria y de artesanía con miras económicas, obviamente, ¿verdad? ¿Ya? Y como yo tenía curiosidad, porque había oído hablar de las comunidades indígenas y de los bribris y esto, me dieron un puesto además donde yo podía, ¿verdad? Tenía la posibilidad de crear mi propio proyecto. Y eran años de mucho dinero. Había plata increíble para financiar cualquier cosa. Y entonces a mí se me ocurrió inventar el asunto de, ¿verdad?, investigar la artesanía indígena y divulgarla en San José. Y quizás luego más tarde podrían hacerse una toma de los afiches que tengo ahí de las exposiciones de artesanía indígena que se hicieron en esos años. Y eso fue una experiencia, pero impresionante, tremenda, realmente. Tremenda. Porque me habían dicho que en Costa Rica o casi no había indios y había muy poquitos o no había. En esos años era así, la negación. Yo siempre pensé que el racismo del Valle Central ha sido terriblemente fuerte y que recién hace unos poquitos años ha comenzado como a reblandecerse esa capa de racismo que va acompañada, por supuesto, por xenofobia, porque es un fenómeno que tiene esas dos caras. ¿Qué se encontró Tatiana Lobo allá hablando, digamos, de la gente? Oh, por Dios, qué gente más linda, por Dios, por Dios. En primer lugar, el cultivo comunitario de la tierra, ¿ya? Ningún problema, sin jefatura, sin autoridad. Lo que yo tengo de simpatías ácratas, ¿verdad? Yo creo que fue lo que vi ahí, cómo funcionaban. Me tocó muchas veces verlos cuando se reunían para resolver un problema, y aunque hablaban en bribri, yo podía darme cuenta que la democracia era perfecta,
Todos tenían el mismo derecho a hablar, todos tenían el mismo derecho a opinar, ¿verdad? Y luego entre todos buscaban una solución. Me tocó ver una discusión muy encendida, porque se habían enamorado dos primos. Y la interdicción del incesto en los territorios bribris, por lo menos en esa época, era sagrado. ¿Ya? Eran primos. Y entonces se estaba discutiendo si se permitía eso o no se permitía. Yo creo que estuvieron unas 4 horas debatiendo. Se paraba uno, se paraba el otro, y todos escuchaban, ¿verdad? Todos escuchaban con gran cuidado. No sé realmente cuál fue la decisión final, pero sí sé que la pareja siguió. ¿Con o sin permiso? Con o sin permiso. Era una transgresión muy violenta. ¿Y de la cultura? Algo que... Bueno, a ver, nunca pretendí aprender bribri. Ajá. Porque detesto a los gringos cuando tratan de hablar en castellano. Me parece tan postizo, a menos que sea necesario, porque eres profesor de la universidad. Claro, investigación. Claro. Bueno. Pero en mi caso no era necesario. Hablaban el castellano perfectamente bien, con total claridad, así que el castellano nos entendíamos. Y alguna otra palabrita, el saludo, beshkena, cosas por esas, nada más, un poquito por aquí y por allá. Pero nunca pretendí aprenderlo. Es una lengua muy dulce y a propósito de eso, tradujeron El Principito, al bribri. Ajá, sí, recientemente. Parece que ha tenido mucho éxito. Me parece una muy buena idea. No me acuerdo la otra parte de tu pregunta. La cosmogonía, algo de la cultura. Ah, eso fue otra cosa. Mira, te voy a contar mi primer día ahí para que te des cuenta cómo resolví el problema cultural de una vez. Me dan allí en un cuartito de la casa de Adela, la matriarca del clan, ¿ya? Me levanto en la mañana, tipo 5 de la mañana. Ya había empezado a escuchar ruidos como a las 3 de la mañana, pero bueno, yo tenía sueño, seguí durmiendo. Voy al comedor, o sea, voy a una zona abierta, ¿verdad? Ahí donde estaba la mesa, digamos. Me siento y no me traen el café. Y yo veía, Adela pasaba para allá, pasaba para acá, y de café nada. Y al final yo ya con hambre pregunto y digo, doña Adela, ¿no me va a traer un cafecito? Y ella me dice, no se va a asear primero. Estaban esperando que me fuera a tirar al río a las 5 de la mañana, al río Guazi. Entonces, de una vez dije yo, vamos a dejar esto en claro. Le dije, doña Adela, yo no estoy acostumbrada a bañarme en un río a las 5 de la mañana. Mis costumbres son diferentes a las suyas. Entonces apareció el café, aparecieron las arepas, zanjado el problema. Usted tiene su cultura, yo tengo la mía, aquí vamos a ver cómo nos entendemos bien, pero con el mutuo respeto. Nada de fingir, como yo vi que hacía mucha gente, tratando de hacerse pasar por indígena, por Dios, una cosa así es intragable. Entonces, sobre esa base, el respeto mutuo, todo funcionó perfectamente bien, no hubo problema. Ya se entendía que yo era diferente y también ellos entendían que yo a ellos los encontraba diferentes. Claro, claro. Muy bien. Volvamos a la parte de literatura o literaria. ¿Cuáles son las influencias? Ahora hablemos de las influencias literarias de Tatiana Lobo. ¿Qué es lo que Tatiana Lobo ha leído, lee o relee? Que son, digamos, la fuente luego de su propia narrativa, de sus propios textos. Bueno, un autor tiene que ser muy, muy malo para que yo no lo lea, porque disfruto todos los textos, mejores o peores, los disfruto. Siempre encuentro algo, incluso en lo que se entiende por mala literatura, algo rescatable. Pero sí, si me ponen a elegir,
de una vez digo los clásicos. ¿Cuáles clásicos? ¿Cuáles Todos. autores? Todos. Todos los clásicos, todos los grandes clásicos de Cervantes para acá, ¿verdad? Del siglo XIX, Dostoyevsky, Kafka, etcétera, etcétera. Los disfruto mucho, los releo porque siempre hay alguna cosa que no me di cuenta en una primera lectura. Y aunque ya me sé lo que va a pasar, sin embargo, siempre encuentro algo que no me había dado cuenta. Y no soy ninguna experta literaria, ni pretendo serlo, ni pretendo dar lecciones de literatura, ni siquiera me atrevo a tener un taller, a dirigir un taller, porque creo que es una cosa demasiado libre para que nadie intervenga. Pero bueno, puedes meterte ahí en mi biblioteca y darte cuenta, ¿verdad? Ahí están los grandes de los grandes. Muy bien. ¿Qué significó para usted haber ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz? Una sorpresa tremenda. Porque a mí, una cuñada mía hondureña que había leído la novela, se la había mandado a ella, a mi hermano, me dice, mira, ¿por qué no mandáis un concurso ahí para novelas? Le dije, yo voy a estarla mandando. Me dice, no, mandala. Pero de pronto me entero que hay que mandar 5 ejemplares por correo. Yo no tenía plata para 5 ejemplares, pesaba mucho. Pero bueno, ya dije, ya la mando. Me equivoqué, en lugar de mandarla al lugar donde debía mandarla, me equivoqué y la mandé a la editorial encargada de hacer la traducción del libro premiado. Ajá. El de la editorial me escribió y me dijo, mire, este libro no debía haberlo mandado acá, pero no se preocupe, yo lo voy a reenviar al jurado. Bueno, posibilidad de cero. Cuando me llaman y me dicen, yo digo, primero es una tomadura de pelo y después, por supuesto, me puse contentísima, ¿no? Aunque no había contenido económico. En esa época En no esa había... época era esa estatuilla que está allá, Uh-huh. no sé si la ves de aquí. Sí, la conozco. Ajá. Esa es la estatuilla, que es de puro bronce macizo, y traerla me costó casi la dislocación de un hombro, porque en un brazo traía una tinaja de Oaxaca, por ahí que ven por ahí, ¿ya? Y en la otra traía la Sor Juana. Muy bien. Y la maleta la venía empujando con los pies dándole patadas. Mi susto fue que en la aduana, al llegar a Costa Rica, me pusieran objeciones, porque incluso esa estatuita tiene una parte de oro. Uh-huh. ¿Ya? Dije, ¿qué hago cuando vean esto? Y bueno, si me preguntan, diré que es un trofeo deportivo, pero ¿de qué? ¿Y de qué otra cosa podía ser sino de ajedrez? Así es que ese era más o menos el cuento, pero a nadie le interesó. ¿Cambió algo ese premio en la trayectoria de Tatiana Lobo? ¿Supuso, digamos, eso, un aliciente o una presión o...? No. Un poquito el ego, ¿verdad? Sí, francamente, ¿para qué lo vamos a negar, no? Siempre es muy agradable que alguien te destaque en cualquier cosa. Pero como cambiarme la vida o la visión del mundo o mis métodos para seguir investigando, escribiendo, no, en realidad no. Fue más bien como el cierre de una etapa, de la etapa histórica. Ajá. Ya después las otras novelas, es una cosa más. Yo tengo un libro preferido de Tatiana Lobo, es El año del laberinto. ¿Cuál es el libro de Tatiana Lobo que a Tatiana Lobo más le gusta? O el que más le gustó escribir. Siempre es el último, igual que con las mamás, con el chiquito menor, ¿verdad? Más o menos esa es. Me parece que es el más débil, es el más necesitado de apoyo, es el más, hay que ponerle más atención porque pobrecito a lo mejor no le dan pelota, ¿verdad? No le hacen caso, no tiene lectores, entonces hay que ocuparse. El Puente de Ismael. El Puente de Ismael. Muy bien. Hace un par de años le invitaron a un encuentro que hubo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se hizo un evento, un encuentro con las ganadoras
del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Cuéntenos un poco como cómo fue la asistencia a ese evento y principalmente me interesa el encuentro que hubo, donde hubo como una lectura polifónica de las autoras sobre su visión Sobre Sor Juana. sobre Sor Juana. Sí, yo llevé un papelito ahí donde había escrito mi propia visión de Sor Juana y al escribirlo me di cuenta que Sor Juana había nacido un 12 de noviembre y yo nací el 13. Entonces hice unos cálculos entre el horario mexicano y el horario de Costa Rica y dije, ya a la larga y de pronto nacimos el mismo día, ¿no? Esa fue para mí la parte más emotiva. Muy bien. Yo leí, bueno, vi ese encuentro y leí una reseña, una frase suya que rescato de ese evento, en la que decía: en lo que más me identifico con Sor Juana es en el desafío. Tuvo que tener mucha audacia para llamar necios a los hombres. A más de 3 siglos de su existencia, estamos aquí para celebrar el triunfo de su inteligencia, de su talento y el testarudo ejercicio de su libertad de expresión. Esa es su visión de Sor Juana Inés. Absolutamente, absolutamente. No me parece para nada lo de Octavio Paz, que pretende darnos una Juana que se refugia en un convento. No, Juana no se refugió en ningún convento, Juana de Albaje. Juana de Albaje eligió el convento porque era el lugar más idóneo para una mujer de su época para trabajar, estudiar y escribir. Ahí podía tener su gran biblioteca, disponía de tiempo, disponía de paz y de tranquilidad, no tenía que cocinar, no tenía que lavar mantillas, ni pañales, ni cuidar chiquitos, ni andar detrás de un hidalgo que no se bañaba, además en esa época, ¿ya? Optó por la soltería y por sacudirse todas las tareas domésticas para centrarse en el ejercicio de su inteligencia. O sea, fue una opción. Y ella eligió eso. De mujer autónoma e independiente. No, definitivamente el libro de Octavio Paz no me... A mí me gusta más su visión, su explicación. Yo creo que es la más lógica. Claro, no, porque además pareciera ser que es efectivamente por lo que escribió y por la vida que tuvo, parecía que ella tenía muy claro cuáles eran sus posibilidades. Claro. Y entonces decir que se refugió de alguna manera es como cercenar un poco esa autonomía. Por supuesto, es miedo. Te refugias cuando tienes miedo. No fue miedo. Fue elegir el lugar adecuado para los intereses de ella. Y yo muchas veces yo misma me he preguntado, ¿por qué yo no me meto en un convento? Pero claro, es muy distinto un convento en esa época que un convento ahora. Por supuesto. Tenían mayor libertad, incluso esas monjas que vivían ahí, y tenían más espacio para sí mismas, era otra forma conventual que la actual. Pero es una opción. Y quizás por ahí hay algunas otras mujeres que están haciendo lo mismo y simplemente no nos hemos dado cuenta. Para ir terminando, iba a usar la palabra pero ya me pareció inapropiada. Hay un resurgir, porque me parece que ha habido épocas donde ha sido así, de la escritura de literatura, principalmente ficción, por mujeres. A ver, yo creo que aquí hay un problema que el feminismo no ha investigado como debiera haberlo hecho. Para mí sí existe una identidad femenina. Y creo que las mujeres cuando escribimos desde esa identidad. Nuestra percepción del mundo, solo con tener menstruación todos los meses, ya es diferente, ¿verdad? Y ciertamente tenemos un horizonte emocional más complejo y más rico que el de los hombres. Hay una percepción de la vida
Ujú. O sea, hay una diferencia. Yo creo en el feminismo la diferencia. Entonces yo creo que las mujeres escribimos desde ahí. Ujú. Pero para la literatura masculina, que es más ruda, a veces más cínica también, ¿ya? Lo nuestro, por prejuicio machista, es inferior. O sea, no tiene que ver con la capacidad narrativa. Claro. Tiene que ver con este espectro femenino, ¿verdad? De la diferencia que está en esta literatura nuestra. A mí me sorprende porque los estudios en la mayoría de los países dicen que las que más leemos Claro. somos las mujeres, Sí, claro. pero los que más escriben y los que más se publican, tal vez no los que más escriben, los libros que salen a la luz son más de hombres que de mujeres, a pesar de que somos las mujeres quienes más leemos aquí en Costa Rica, en España, en Alemania. Sí. Es una tremenda contradicción, pero simplemente es parte de la esfera del poder masculino. Se apropiaron. Es más, creo que la primera novela me parece que es de una china. Es una mujer del siglo VIII, creo, no sé, por ahí. ¿Ya? Algo de eso leí en alguna parte. ¿Ya? Y creo que tenemos una mayor sensibilidad también para recoger el ambiente donde se mueven nuestros personajes. Pero el macho tiene que apropiarse de todos los espacios, no puede dejar ninguno por fuera. Y ese tono rudo de la novela, de la literatura masculina, ¿ya? Refleja precisamente esa intención de apropiarse de ese espacio. Ajá. Claro. Y es curioso, no hay estudios en este aspecto, ¿verdad? De lo que me está inquietando a mí. No veo que alguien lo haya estado desarrollando, sino simplemente se da por sentado que el hombre desprecia la literatura de las mujeres porque la escribe una mujer. No, no es solo porque la escribe una mujer. Es porque nuestra cosmogonía, nuestra cosmovisión de mujeres está en esa literatura. Y es eso lo que los hombres no quieren, ¿verdad?, dejar pasar. Qué interesante, Tatiana. Vamos a tener que conversar de ese tema otro día porque ese no lo habíamos tocado nunca. Bueno, este es el espacio que compartimos con Tatiana Lobo en la Feria del Libro virtual. Esta actividad que es dedicada a la obra y a la trayectoria literaria de Tatiana. Tatiana, muchas gracias por todos los aportes valiosísimos que usted le ha hecho a la literatura costarricense. Yo sí considero, como filóloga, como estudiosa no solo de la literatura, sino de la lengua también española, que aquí hay en su obra hay una beta que estuvo inexplorada por muchísimo tiempo y que le permite a uno como costarricense hacer un acercamiento a su historia desde un punto de vista, desde una perspectiva que es nueva, así que muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por esta conversación, ha estado muy bonita. Gracias.